¿Cuánta gente nos vemos a diario por allí caminando bien? Aparentemente bien, pero cuadrapléjico no solo de corazón, sino de alma, de espíritu. Señoras y señores, damas y caballeros, con la emoción que ustedes también sienten, porque tengo una cantidad de reportes de sintonía desde muy temprano y se ha conectado gente durante toda la semana, contentos, emocionados en una mezcla de emociones. Al poder saber que hoy haremos esta conversación, mantendremos esta conexión con una de las figuras que la gente de Panamá admira mucho. Y él lo sabe, lo dijo en el avance, está consciente del cariño que este país ha tenido por él. Comienzo por explicar lo que siempre explicamos. Esta dinámica la empezamos hace ya prácticamente 2 meses, tratando de conversar con algunas amistades, retomando esa conversación con gente que habíamos dejado allí quizás por mucho tiempo sin saber de ellos. Y empezamos a entrevistar amigos, a José Nogueras, a Maelo Ruiz, al maestro Palmer Hernández, al maestro Jorge Luis Piloto recientemente, Gilberto Santa Rosa, Luis Enrique, Víctor Manuel. Son algunos de los artistas que han estado en la lista de personas con quien hemos tenido el gusto de conversar. Y hoy, listos y preparados para algo que se nos hizo el milagrito, iba a ser la semana pasada, pero no pudimos concretarlo y por fin hoy martes tenemos directamente en esta conexión satelital al filósofo del rap, al padre del género urbano, al maestro Vico. Sí, Vico, tu saludo para la gente de Panamá, la gente que te escucha a través de Estéreo Azul. Señor, muchas gracias, Moisés. Saludos a los panameños. Dios les bendice. Tengo la ansiedad, ¿verdad?, de ir para allá muy pronto, pero de eso hablaremos en el camino. Así que saludos y gracias por recibirme. Bueno, maestro, vamos a empezar un poquito a hacer una especie de retrospectiva, tratando de ubicar también a una nueva generación que probablemente conoce de su música, conoce de su trabajo, pero quizás no conoce los inicios de Vico. Así que empecemos un poquito de atrás hacia adelante para que Vico nos resuma en poco tiempo algo de los inicios, ese movimiento, de cómo empieza ese fenómeno que hoy conocemos como el padre del género urbano y sobre todo el filósofo del rap, haciendo rap en español cuando había un movimiento meramente en inglés en aquella época. Sí, bueno, yo te diría que a mitad de los 80 estaba empezando a hacer el arte del hip hop, tratando de hacerlo en inglés primero, ¿verdad? Porque era lo que había realmente. Y entonces, eventualmente, pues me dio la inquietud de querer hacerlo en español y yo lo hacía por fiebre nada más, en la escuela, en algunos parties, ¿verdad? Y no era algo popular ni tan siquiera a nivel underground. Luego, el camino fue que decidimos ya como para el 86, año 86 por ahí, decidimos, o sea, DJ Negro, que era un DJ normal, ¿verdad?, que tenía a su cliente para venderle cassette, me invitó a hacer un cassette y hizo un party, me vio lo que yo hice en el party, entonces le llamó la atención la manera en que a la gente le llamaba la atención, ¿verdad?, porque él era un hombre de negocio más que nada. Entonces me invitó a hacer un cassette, un inventito ahí. Yo lo hice para matar fiebre, él lo hizo para matar biles, me imagino, porque ya él era independiente, tenía su carrito, ¿me entiendes? Él tenía que hacer su billete, ¿no? Pues anyway, la cuestión es que así fue. Él empezó a venderle a sus clientes que tenía fijo como DJ y ahí la gente empezó a reproducir el cassette, con algo que ellos entendían, pues algo nuevo, que rap disque en español, ¿verdad? Y eso fue ya como para el 86, tirando para el 87 y de ahí en adelante pues hice 2 o 3 años haciendo cassette, ¿verdad? Hicimos 2 o 3 años de carrera bien urbana, básicamente, no era profesional básicamente todavía, aunque la tratábamos como tal porque hacíamos dinero con ellos, ¿verdad? Eso es una movida profesional, pero yo diría profesional sin papeles, tú sabes, sin filmadera, sin carátula, sin radio, y hasta que se interesaron los productores, uno a uno fue realizando el hecho de que era un movimiento que podía convertirse en parte de la cultura, lo cual sucedió, ¿verdad?
Fueron pocos los que tuvieron la visión, la mayoría lo veían como una fiebre pasajera, pero por lo menos los que tuvieron la visión a corto plazo, por lo menos invirtieron para que durara el género, porque cualquier inversión era buena, ¿me entiendes? Cualquier inversión para darle exposición era buena, era cuestión de darlo a conocer profesionalmente. Y pues ahí, para darte, eso fue pues un resumen, un pequeño resumen, ¿verdad? Un resumen bastante comprimido Y de la historia, ¿no? yo creo que podemos explicar también, maestro, porque hay momentos en que uno utiliza un lenguaje de lo que uno vivió, pero a veces no percibe cómo hay una generación que se rompe la comunicación cuando uno usa algún término. Y por ejemplo, usted habla del término de vender cassettes. Es una situación que hoy para una generación completa es totalmente desconocido, el tema del cassette. Y bueno, no sé si gusta usted explicarle un poquito a la gente cómo era ese movimiento de vender cassettes. Sí, eso, tú sabes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, esas películas de época, de los 80, de los 70 o algo así, cuando ustedes ven un radio de mano, ¿verdad? Que todavía de eso hay, ¿no? Lo único que no tienen para poner cassette, pues, de la misma manera que se ponía un CD, los que se acuerdan del CD, ¿verdad? Pues habían cassettes que eso era de cinta, que eran pequeños rectángulos, pequeños con cinta. Eso yo creo que con la leve explicación, yo por lo menos tienen una idea, yo creo. No solo eso, sino que se grababan las sesiones en vivo y eso salía caliente del estudio donde se grabara directamente, ya se podía mercadear. Sí, bueno, no era estudio, realmente no, nosotros no grabábamos en estudio, nosotros grabábamos en casa de DJ Negro, era en su habitación. Y ahí él tenía el equipo de DJ y entonces prendíamos un radio, prendíamos un micrófono que él tenía y ponía el cassette a grabar, y ponía un ritmo en el turntable, en el plato. Yo cantaba encima, a veces traímos a playero para hacer los ritmos como tal, con una cajita de ritmo y básicamente eso era todo lo que teníamos. Así, el DJ playero, otro de los nombres importantes en esos inicios de Vico Sí. Maestro, hay que hablar un poquito también de ese movimiento en donde había una identidad. Yo creo que hoy día muchos artistas intentan implantar cada uno un estilo, no solo en lo que canta, sino también en cómo viste, cómo luce, cómo se pinta el cabello de una manera o de otra. En aquel momento siento que había una generación y había una cultura, por decirlo así, que era consona no solo con lo que estaba sucediendo musicalmente, sino también con una vestimenta que era básicamente uniforme para todo el que quería estar dentro de ese movimiento, y a la vez había una cultura de calle, una cultura en donde se inspiraban de las realidades del día a día, que podían ver, que pueden observar en los problemas del barrio, en los problemas de la familia. ¿Cómo compara o cómo pudiese usted hablarnos un poquito, que está dentro del negocio, de cómo era ese movimiento antes y cómo es ese movimiento ahora? Yo pienso que, las modas como tal, ¿verdad? La forma de las modas, pues son una cosa que va cambiando y no, es la misma historia de generación en generación. Eso yo lo sacaría aparte como la palabra moda como tal, ¿verdad? Que si las vestimentas y todo, porque eso es algo que sucede. Igual el género musical puede seguir, pero por ejemplo la salsa se escucha todavía, pero tú no ves a la gente poniéndose los pantalones anchos abajo, ¿me sigue? o usando afro, ¿me sigue? Pero la salsa está viva, ¿no? O sea, los salseros ahora van vestidos como se ha visto hoy día. Pero hay un factor que aleja más la exclusividad esa de la cultura del hip hop, lo hace menos existente con el tiempo, y es el hecho de que hoy día, especialmente con esta cultura de las redes sociales, la gente globalmente, he visto que están todos poco a poco metiéndose como que en el mismo barco y están todos mirándose y están todos sabiendo qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está pasando en Japón, qué es lo que está pasando. Y entonces ahora mismo hay una mente universal que para muchos sirve en unos aspectos, espiritualmente hablando en otros aspectos no, pero ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero hay una mentalidad espiritual donde se mete, o sea, una mentalidad global donde están metiendo absolutamente todo, incluyendo las modas. Por eso tú ves que el hip hop ha sido como un trampolín de modas que se han dispersado en diferentes, clases sociales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Cuando tú notas que mientras más tiempo pasa, menos la gente, o sea, menos catalogan algo hip hop como hip hop, sino como algo universal. ¿Me sigue?
Entonces, cada vez son menos las divisiones de esto de subculturas o estas formas y colores que representan una idiosincrasia como tal, ¿verdad? ¿Sabes? Eso se veía más antes, pero también era porque había clasismo. ¿Me sigue? So, lo que es bueno por un lado es malo por otro, porque antes era que había mucho clasismo, entonces el rapero era rapero, el salsero era, el rockero era rockero, ¿me sigue? Y ya pues hoy con esta mente universal pues están, como diría el americano, blending, ¿sabes? Como se están todos Mezclados. entrelazándose, ¿no? Y están como que las diferentes subculturas disfrutando una misma cosa, y de esa manera pues como que van desapareciendo la exclusividad diría yo, ¿verdad? Que de formas o de modas que representan clases específicas de gente, ¿me sigue? Yo creo que ahora la actitud como tal mundialmente ha cambiado y junto a ella la manera en que se usa las modas. Por ejemplo, tú acabas de decir, había una cultura que era bastante machista, porque realmente lo era. La cultura hip hop nació como algo bastante, por lo menos se puso machista bastante en los 90, tú sabes, en los 90 que vinieron muchos temas bien calle y vinieron los temas empezaron los temas de las mujeres y todo, pero desde un punto de vista gangsteril. Ahora mismo, mundialmente, el tema del sexo y el atrevimiento, ya hoy día no es atrevido el que habla vulgarmente de sexo, hoy atrevido es el que no se atreve a hacer, el que se atreve a hacer otra cosa, porque cada día lamentablemente son los más aplaudidos, pero eso quiere decir que si tú te atreves a hacer lo menos aplaudido, pues entonces tú eres más atrevido. So, yo cada vez, para hacer bicosí hay que ser más atrevido, ¿me entiendes? Para mí. Por lo tanto, estas preguntas, yo te tengo que decir esto, y porque no veo una contestación de que mira, ahora es así, antes así, por lo que te expliqué. O sea, está todo muy junto y es difícil especificar y, o sea, separar un tipo de gente del otro, un tipo de gusto del otro, para bien o para mal, ¿verdad? Pero es diferente, así de diferente está. Entiendo claramente, y sobre todo porque ese atrevimiento que es característico en Vico sí, no diría yo nadando en contra de la corriente, sino siempre manteniendo una personalidad y manteniendo una identidad propia. Una vez escuché al maestro Rubén Blades, a quien usted admira mucho, decir que para que una persona fuera feliz completamente debe ser consona, debe estar siempre de acuerdo lo que piensa, lo que siente y lo que dice, y yo le agregaría y cómo actúa. Y si hay una figura en el mundo de la música y sobre todo en este género urbano que ha sido tan cambiante dentro de todos estos últimos años, si hay alguien con identidad propia que siempre ha sido cónsono en lo que piensa, en lo que dice, en lo que siente, y yo le agrego en cómo actúa, es Vico Sí. Porque ha mantenido siempre ese mensaje vertical de decir las cosas de la manera que las dice. Cuando tuvo que hablar en Desahogo, por ejemplo, que lo tenemos ahí en el fondo musical, donde habla incluso de auspiciadores, donde habla de la televisión, o sea, se va diciendo de las verdades en su cara a toda la gente. ¿Cómo se puede vivir o cómo puede ser feliz o cómo es la fórmula para dentro de un negocio, insisto, tan cambiante como este, mantenerse siempre con la verticalidad y con ese atrevimiento de Vico Sí? Lo que pasa es que la llenura, la llenura que ofrece, esa verticalidad que tú explicas, la llenura no viene del éxito que obtenga dentro del negocio. La llenura viene del hecho de que yo estoy cumpliendo con lo que entiendo que debo cumplir y por ende me voy completando día a día, voy completando más esa persona que yo vine a materializar en este mundo, para lo que me enviaron. Entonces, las bendiciones pues vienen, cuando hablo de bendiciones pues siempre vienen a través del negocio, como a través de la familia, a través de la salud, a través de las decisiones, ¿verdad? Pero es por esa línea y eso es lo que me solidifica, eso es lo que me da la fuerza, eso es lo que me hace hacerlo como si no hubiese ningún problema en la radio con hacerlo, cuando realmente muchas veces sí lo hay, ¿sabes? Hay temas que no, se haría difícil que ellos convencerlos a que lo toquen tan siquiera,
aunque a la gente le guste, porque ahí es donde se equivocan, ¿me sigue? Porque es la costumbre de lo fácil, ¿no? La costumbre a lo que ya está pegado y todo el mundo quiere ya pues sonar lo que ya está pegado y nadie quiere, o sea, son pocos los que quieren arriesgarse, ¿no? Y ahí es donde yo te digo que entra la integridad. O sea, la integridad, lo que dijo Rubén Blades, yo lo entiendo como decir, no puede haber felicidad en una persona que no sea consistente en lo que dice que piensa y cree, ¿verdad? Yo no, lo que va a tener es una vida así mismo inconsistente, ¿no? Porque hoy pienso de una manera, mañana de otra. La consistencia mía viene por la fe y viene por la experiencia y viene por la educación que he tomado, o sea, que yo me he autoeducado con el tema. Pero lo más que me hace quedarme ahí es que lo creo. ¿Me sigue? No es que lo sé, que yo sé de la Biblia y punto, o que yo sé no, es que lo creo. Lo creo y el creerlo me ha obligado a yo mismo ponerme en la tarea de crecer dentro del tema, de lo que creo y de lo que digo que soy. Me sigue, de lo que soy, punto. Yo tengo que saber, yo tengo que averiguar, y me he educado y cada día pues crece más la fe y eso es lo que me sostiene ahí. Ya cuando miramos el negocio, ya eso es una parte de mi vida que no necesariamente tiene la fuerza para ser base de mi vida. O sea, porque mi fe es una base demasiado grande para ser comparada con un negocio. Por lo tanto, yo pierdo ese miedo, voy con fe y claro, entendiendo que Dios me dio un don y usarlo al máximo, ¿ves? Ahí es que vienen los arreglos musicales, ahí es donde yo meto mente a la forma de la letra, todo lo que un artista hace para convencer, ¿verdad? Porque vivo de esto también, así que tengo que saber cómo comercializar mis cosas, pero la base sólida de lo mío y el impulso y todo, eso viene de la fe. Sí, pero insisto, además ha servido para el negocio, porque ha podido manejar eso también dentro del negocio sin serle infiel a lo que usted cree, que es lo que en algunos momentos a mucha gente le ocurre, porque puede creer en algo, puede tener convicción de algo, pero si el negocio le dice que por ahí no es la cosa, entonces son infieles a sus creencias, a sus raíces. Exacto, pero por eso te digo, yo me inicié porque cuando yo empecé, lo que pasa es que aquí la diferencia, Moisés, es que cuando yo empecé, ya yo tenía esa fe, ¿verdad? Yo venía con la fe, yo no había aceptado el cristianismo como tal, pero yo creía ya y creía seriamente, ¿no? O sea, creía de manera pasional, aunque no había un compromiso con el cristianismo como tal, no me estaba congregando, nada, pero con las par de veces que voluntariamente fui cuando chamaquito, 12, 13 años de edad, que visité la iglesia y escuché, creí, nunca pasé adelante a aceptar el cristianismo en esos días, pero sí me quedé con esa semilla y ya cuando empecé a grabar, cuando filmé a los 17 años, empecé a grabar profesional, ya era muy joven todavía, pero era ya bastante maduro, estaba bastante maduro en el aspecto de entender quién era yo y qué es lo que yo voy a defender en cuanto a lo que yo creo, ¿no? Y desde ese tiempo empezó mi guerra con la teoría de la evolución, la clase de ciencia. O sea, una vez yo empecé a darle más cabeza a la enseñanza del libro de Génesis, de la creación, pues obviamente lo más que me resonaba en la cabeza en el casco era lo que me enseñaban en la clase de ciencia, la teoría de que veníamos del mono. Y ya yo venía con eso. Ya yo venía con ese, se le puede llamar conflicto en cierto aspecto, porque dentro de la ignorancia pues no tenía el conocimiento y a veces uno se puede frustrar por no tenerlo y no tener redes sociales que no existían, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer mi disco, ahí está la diferencia, Moisés, que ya yo venía con una convicción y esa convicción era o funcionaba para mí, ¿me sigue? Entonces, pero venía con dos elementos muy importantes y los dos se originan en el reino de los cielos, que es la fe y el don. Entonces, esos dos factores, el usar al máximo, como te dije ya, el don, más poner la fe, toda la fe que pueda poner, yo entiendo que con esa combinación y yo trabajar se cumple y se materializa
¿verdad? El propósito de Dios conmigo aquí en la tierra. Y eso, realmente así es como lo veo, así es como es. Así es como es, y de verdad que acá nosotros también, y de eso vamos a hablar en un instante, sobre la situación actual. Cuando esto empezó, hablábamos mucho sobre el tema de fe, de la convicción de creer y de entender que esto va a pasar y de que debemos salir de esto con alguna enseñanza y con algún aprendizaje. Y en varias ocasiones me tocó hablar de eso que a través de la salsa también, que a usted tanto le gusta, Bobby Valentín en algún momento llamó el libro de amor, que es para lo que yo creo, o a mi modo de ver, es esa guía que tanto uno reclama, porque uno dice, es que los hombres vinieron al mundo y no traen una guía para entenderlo, y las mujeres también. No, sí, la guía sí existe. Veníamos con una guía, pero no nos hemos percatado de que ahí en ese libro está todo. De alguna u otra manera está la explicación, está el sustento de un montón de cosas que nos pasan a diario. No sé usted qué opina en ese sentido. No, es que así mismo es, y tú dijiste una palabra clave, sustento. Ese libro dice que todas las cosas se sustentan por Cristo. O sea, Cristo es este ser que pasó por la tierra como hombre para cumplir con una profecía y cumplir con la movida la gran movida de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Pero Cristo es un ser que estuvo con Dios. El principio era, él es el verbo, siempre estuvo con Dios, es como si fuera Dios, es eterno. Por él se sostienen todas las cosas, por él se mueven las células, por él los átomos, todo, las células hacen su función. El ADN, tú puedes ver todo el mundo, todas las correcciones y la organización entre un elemento y otro para formar una sola cosa que es vida, ¿sabes? Y pues, ahí en este libro te da muchas explicaciones que con el apoyo científico, o sea, con los científicos cada vez van descubriendo más y más y más la veracidad de ese libro. O sea, eso es una cosa de hechos, eso no es, como te digo, esto no es una opinión, nada, te hablo de descubrimientos científicos, ¿verdad? Que la gente pues tiende a no discutir con eso. Si lo dice un científico, la gente no se lo discute. Por eso tienen que saber la diferencia entre teoría y evidencia, ¿no? ¿Sabes? Y pues hay científicos con mucha teoría, pero teoría es teoría. Cualquiera puede venir con una, ¿me sigue? Seguro. Tú puedes no tener el estudio de ciencia y venir con una teoría. ¿Me sigue? Así es. Y por eso, pero la gente lo ve como un libro. Lo que pasa es que la gente, están los estereotipos, ¿verdad, Moisés? Está lo que llamamos los paradigmas. Y la gente cuando piensa en Biblia, piensa en un cristiano, como llamamos rajatabla, con una Biblia que no necesariamente entienda bien, porque yo lo conozco, que es de la esquina, que es un tipo humilde, que no es muy brillante. Ahora se volvió aleluya, lo único que dice es aleluya. Entonces formamos estos paradigmas y creamos una imagen del cristiano y yo no estoy diciendo que sea malo que tú seas un rajatabla con la Biblia en el sobaco ni nada de eso, ¿entiendes? Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que te estoy diciendo es que las personas lo ven y lo familiarizan entonces el cristianismo o con ignorancia o con cobardía, ¿verdad? Y cuando es todo lo contrario. Porque ignorancia, sabiduría es lo que te da la Biblia, no ignorancia. No te vuelve una persona ignorante porque te da sabiduría, ¿no? Y es valiente porque te vas en contra del sistema del mundo que realmente es vano, ¿verdad? Te hablo de la parte vana de que la sociedad te exige para que tú seas parte de ella. Te hablo de eso. Este libro te dice, te enseña realmente lo que es vano y te explica el porqué. Y hay también descubrimientos arqueológicos que certifican las partes históricas cuando te habla de existió tal rey con tal nombre en tal sitio. La arqueología te ayuda para tú entonces certificar, ¿verdad? Si esa historia que te dice ese libro es así. Hoy día no hay excusa. Hablando precisamente de eso, del don, como usted lo llama, y hablando de las teorías, yo también tengo una teoría. Yo siento
que esa admiración que he podido constatar en los últimos días, que yo sabía que existía, pero no sabía que estaba tan fuerte todavía ese cariño y ese respeto hacia Vico, sí. Yo estaba loco por entrevistarlo, pero no sabía que el público también estaba tan ansioso de saber de usted y de poder tener esta conversación que hoy estamos teniendo. Pero yo siento que un poco de esto, y es mi teoría, quizás usted sin saberlo, se venía ya preparando desde muy niño. Primero porque la historia de Vico sí no es necesariamente una historia parecida a la de otra gente que se ha desenvuelto en el mundo de la música o en el género del mundo urbano, con desorganización o separación familiar. No, Vico viene de una familia, viene de una madre que dio cariño, de un padre que también implantó respeto, implantó la autoridad dentro de casa, viene de estudiar, viene de prepararse en teatro, que es otra de las cosas que yo creo que a la larga benefician mucho el Vico sí que vemos en los escenarios, y sobre todo viene de una persona que se instruye y se ha preparado, y cada minuto que ha tenido de tiempo para hacerlo, lo ha hecho. En algún momento de niño, por ejemplo, en esta etapa de teatro, ¿usted pensaba también compaginar eso con la parte musical, o en aquel momento pensaba, quizás ilusionado, en llegar a hacer una carrera en las tablas? Bueno, cuando yo empecé en el teatro, digamos como a los 9 años de edad, yo no estaba pensando en carreras musicales, ¿verdad? A lo más lejos a lo más que me acerqué, de la manera que más me acerqué a la música fue queriendo hacer un grupo tipo Menudo, ¿verdad? Ajá. Pero no era porque yo quería ser, no era que yo quería ser como Menudo, era que yo quería lo que Menudo tenía. Quería las nenas, quería el dinero, quería la fama. Entonces, el sueño de todo nene en Puerto Rico era ser parte de Menudo, pero era por ese sueño, o sea, no era porque todos tenían esta vibra artística, ¿no? Y estos dones o algo así. So, talento o no, yo no estaba pensando en eso todavía, yo estaba pensando en el teatro. Yo encontré una pasión bien genuina y me dio la preparación para luego, pero yo lo estaba haciendo porque pura pasión, ¿verdad? El teatro. Pero me preparó o sea, sin yo saberlo, ¿verdad? Para lo que iba a hacer en el futuro. Me preparó en la tarima, perderle miedo a la tarima, proyección de voz, dejarme ver, atender todo el público de alguna manera, ¿no? Dejarme ver por todo, ¿sabes? Estas cosas claves del teatro me ayudaron mucho, sí, luego. El dominio escénico, que también es obviamente, e incluso a poder hablar ante los medios con toda esa facilidad que usted demuestra, como lo está haciendo justamente ahora. Sí, pero bueno, ahora tú lo dices, ahora como tú dices ahora, cuando yo empecé, a mí me faltaba mucho vocabulario por aprender y precisamente el haber empezado y de momento ver fama de la noche a la mañana, de momento pues hoy no me conocen, lo que saben es de mis cassettes, pero de momento el año que entra pues soy un muchacho conocido dentro y fuera de Puerto Rico, pues esa cosa drástica pues me tomó de sorpresa y me cogió sin preparación, porque era una disquera que estaba empezando como disquera conmigo. O sea, yo empezaba como cantante profesional y ellos empezaban como disquera. Era una compañía de entretenimiento, de hacer show, pero no de hacer discos. So, estábamos aprendiendo todos. Y cuando yo filmo, pues ellos no es que tenían alguien que te preparara cómo hablar, que te enseñara cómo vestir, no había nada de eso. O sea, yo filmé y la única diferencia fue que hice el disco, pero yo seguía haciendo todo igual. Yo ensayaba yo mismo con los muchachos, yo mismo buscaba la ropa que me hacían los intercambios, yo mismo la buscaba. Yo no entendía el negocio, me sigue eso, el no entender, pues me tomó todo de sorpresa y me di cuenta que tenía que hablar mejor, ¿sabes? Y pues me puse para la mía, como decimos los boricuas. Seguí leyendo, que eso siempre me ayudó, la lectura. Seguí interesándome por temas como tal, temas profundos, especialmente los que tienen que ver con la fe. Y eso me ayudó, pero realmente cuando yo empecé, yo era chamaquito calientito, acabadito de sacar de Puerto Tierra, de allá abajo. So.
de Puerta de Tierra. Justo con eso arrancábamos escuchando al maestro Roberto Roena y usted en ese concierto que pues también marcó un momento muy importante. Y esa era una de las preguntas que ahora se me ha mezclado porque hablando con soltura ya uno se va desordenando un poco el guión. Pero yo escuché una entrevista donde usted era el show que había hecho en el primer concierto que había hecho en Puerto Rico. En el Roberto Clemente. En el Roberto Clemente. Y usted decía que ese era el concierto más importante seguramente en muchos años en su vida. Ahora, muchos años más tarde, se da el concierto del Coliseo. ¿Cuál de todos ha sido el concierto más importante de su vida ahora en este momento? Si lo pudiera decir. De los de Puerto Rico yo diría que el último, porque el del Coliseo, porque hay más repertorio, hay más madurez. Había una película que habíamos acabado de... que había acabado, arrasó con las taquillas en Puerto Rico. Me acuerdo, fue bien emotivo en el país, ¿verdad? En Puerto Rico especialmente fue de donde vieron las películas. En Puerto Rico fue emotivo. Y eso pues tenía cargaba en sí mismo unas emociones, ¿no? Y una nostalgia así que cuando hago el concierto del Choli, pues está tanto el público nuevo como el público de los 80 para acá y de los 90 y empezando los 2000. O sea que hay más tipo de público, hay más canciones, hay más madurez, hay mejor presencia escénica, ¿sabes? Más madurez escénica, más madurez como cantante. Yo creo que... Y número 2, también cuando me tocó hacer ahora el de Choliseo, la sociedad como tal, pues tiene aún más necesidad de temas con peso. Eso yo creo que es más importante. Exacto. Bueno, identifico la estación, las 6 de la tarde con 47, es la hora en Panamá, en una entrevista, más que una entrevista, una conversación, la cual agradezco y hago mía las palabras de Vico C. Estoy preñado de emoción de poder disfrutar esta conversación con Vico C. Y justo vamos a hablar de eso porque lo habían preguntado también y era obviamente uno de los temas a conversar con usted. Me escriben, debo pensar que de República Dominicana, porque me dicen, por favor, pregúntale dónde se puede ver su película. Cuando se estrenó en Dominicana coincidió con el huracán María y no tuve oportunidad de verla. Yo tuve que verla por YouTube, pero no sé si hay algunas otras plataformas en donde esté disponible. Cine Latino, creo que se llama, una aplicación de Cine Latino. Mano, yo creo que en YouTube hay manera de verlo también. Sí, ahí la pude ver sin ningún problema. Y lo pueden ver ahí tranquilo, o sea, como te digo, lo más importante es que la vean, porque hay un beneficio ahí. Bueno, yo quiero antes de hablar de ese tema de la película, poder decirle que ahora que se ha puesto de moda mucho el tema de hacer estas películas biográficas, coincidió con la película de Freddie Mercury de Queen, coincidió con lo que ha hecho Elton John, con un montón de artistas que han estado haciendo películas en los últimos años y se han hecho películas de sus historias. Yo debo decirle que al ver su película lo que yo sentí fue orgullo. Primero, porque es una película muy bien llevada, es una película que es muy descriptiva y que puede, en el tiempo de duración de hacerse entretenida y a la vez documentar de una manera impresionante la vida de Vico C. Y sé que pues usted estuvo detrás de toda la producción, su hijo es el protagonista. Háblenos un poquito de cómo llegó a la decisión de llevar esa historia de su vida a una película. Ok, mira, se me olvidó decirte que está en Amazon, la pueden adquirir por Amazon. Buenísimo. Amazon TV. All right. Que sepan qué es lo que es eso. Pues mira, la película, eso es una idea que hace años yo quería hacer, hace años antes de que la hiciéramos. Me había reunido con diferentes personas, tenía como que esa ansiedad de querer hacerla. Hicimos corre y corre, pero para hacer una película independiente no es cosa fácil. Y nada, y todo se basa también en inversión más que nada. Y es muy complicado toda la gente que hay que conseguir y todo. Y yo lo que hice fue que, mira, yo alcé mis manos para arriba y dije, Señor, si esto es una idea que yo, ¿verdad? Yo entiendo que es buena, pero si es tu voluntad, pues entonces dámelo tú, ¿sabes? Yo, que se dé, si se va a dar, pues entonces dame tú, guíame, dame la luz, llévame por donde me tengas que llevar o tráeme a quien me tengas que traer, me sigue, pero dámelo a entender tú y porque yo no quiero estar perdiendo tiempo.
O sea, yo no quiero estar desilusionándome mucho en el camino porque como te dije, es muy complicado hacer una buena película, porque no era que quería hacer cualquier peliculita, quería hacer una buena, ¿no? Una buena calidad. Y pues un día nos llaman, este director, Tranford, director que trabaja o que ha hecho producciones para la compañía, se llama Piñollywood, cine Piñollywood. Y me llamó para decirme, pues nada, que él tenía en su mente hace tiempo querer hacer una película de Vicosí, porque una vez estaba barriendo, haciendo quehaceres en la casa y puso la canción de La Inglesa. La Inglesa, mira, la que salió ahí creo que con Rubén era que estaba no, anyway. Pero la inglesa tiene un swing. Sí, bueno. la inglesa que es un bugalú, ¿no? Entonces, espérate, ¿qué era lo que estábamos hablando? Perdón, que con lo del inglés se me fue el hilo ahora. Que se reunió con el productor para ya pues ver los detalles de la película. Ok, que él estaba escuchando la inglesa y exacto, entonces pues le dio la fiebre, como que él dice que le entró algo una inquietud por querer hacer la historia. Y entonces pues empezó la búsqueda y me encontró. Y pues por ahí los demás detalles, pues ya son de reuniones y contratos y cuestión. Pero ya yo venía pensando en esa idea, ¿me sigue? Eso ya básicamente algunas de las ideas que terminaron saliendo en la película, algún tipo de forma de contar la historia o qué parte de la historia traer o algo, eran cosas que yo venía pensando hace tiempo también. Aunque el libreto lo hicimos, entre Tranford y yo lo hicimos poco antes de empezar a filmar, terminamos a hacer el libreto como tal. Algunas de las cosas, pues yo, obviamente es una historia que ya está hecha, me sigue, es cuestión de uno escoger. Lo que decidimos fue para dejarla real e interesante, de las épocas, según la época que íbamos, pues íbamos cogiendo las partes claves, ¿no? De mi vida, las escenas claves que marcaban años de mi vida y que me formaban como persona. Correcto. Y bueno, y la experiencia de poder trabajar con su hijo como protagonista tiene que haber sido sumamente emocionante y luego ver la película terminada todavía más. Sí, bueno, cuando ya la vimos terminada, realmente después de editaje, ver las escenas y todo, ya cuando está terminada uno no está viendo realmente nada nuevo. O sea, uno ya está cansado de verla, básicamente. Pero en el camino, cuando estamos filmando y yo veo lo que me está trayendo él en su calidad de actor, una posición que era nueva para él, realmente. Nunca había salido en una película él tampoco. Me sorprendió su talento, un talento natural. Le dieron sus clasecitas de momento así, de última hora. Un buen maestro que le enseñó ciertas cosas claves, ¿no? Dentro de la actuación y todo, pero realmente la mayoría de lo que él trajo ahí fue... O sea, yo hice el coach, ¿cómo se dice? La parte de ir... Es como parte de la dirección, o sea, decirle a los actores exactamente cómo tú quieres el delivery de lo que va a decir. Y todo es como una especie de dirección, pero es con los actores, ¿sabes? No en la cámara por acá ni nada, sino con los actores. Y yo, pues, le decía cosas específicas de cómo decir, qué hacer, pero no era porque yo no confiaba en que él lo pudiera hacer bien a su forma, era que yo quería algo bien específico, ¿me sigue? ¿Cómo fue revivir? Porque dentro de todo, obviamente la mente funciona de una manera especial y las emociones son inevitables. ¿Cómo fue poder revivir esos momentos con su madre? O sea, esas actuaciones en donde usted se veía cuando se con filmaba, su mamá, con su papá, con el nacimiento de su primera hija, en fin, todas esas cosas, volver a revivirlas, irlas viendo cómo iban quedando. La única escena que realmente pues me salvó lágrimas y todo, y estuve bastante afectado, lo cual anyway fue para bien, como quiera resultó para bien después, fue la escena de mi mamá cuando estaba ya muriendo, ¿no? Cuando estaba ya en el hospital muriendo. Claro. Y está la escena que está, es algo que está Vico sí, ¿verdad? Hablando sus últimas palabras con ella. Fue de conmoción, y era que le metimos bastante calma y mucha seriedad
Así que estábamos bien pendientes con esa escena, no estábamos como que con mucho corre y corre en medio de esa escena. Por lo tanto, la pude digerir bien, ¿ves? Y las pude sentir. Las demás escenas, hubo una que otra que me emocionó y yo me emocionaba lo bien que estaba quedando, ¿verdad? Lo bien que estábamos haciendo el trabajo, que estaba quedando todo. Pero no porque fuera parte de la historia como tal. Mi mente estaba muy business, me sigue, en la película. Yo estaba muy pendiente a la calidad como tal y no siendo un espectador de la historia. Eso vino después con la película hecha. Pero no fue la escena de mi mamá, ¿sabes? Eso ahí fue fuerte, pero como te dije, fue terapéutico. Luego, a largo plazo me vino bien, porque ya esa era una escena que cuando pasó en la vida real, cada vez que yo me acordaba de ese momento, era como de dolor. Ahora cuando recuerdo ese momento, me acuerdo también de la película y fue como que ya lloré todo lo que iba a llorar de ese momento. Antes lo que hacía era que me acordaba del momento y me entristecía. A veces se me aguaban los ojos o algo, pero lo más que era como que o nostalgia o algo, pero lo dejaba ahí y seguía haciendo su daño. Luego de la película como que pude sacarlo en lágrimas, sacarlo en pensarlo, verlo mucho en la escena, ¿no? Pues eso me hizo convertirlo en parte de mi vida como tal, ¿no? ¿Sabes? Como ahora es un recuerdo, lo sigo recordando, pero no me hace, es un recuerdo bastante normal, que no necesariamente me traiga melancolía o algo así. Más positivo. Bueno, yo me emocioné desde el primer momento donde su mamá le dice que para usted habían grandes cosas, que con el momento cuando al principio de la película, cuando no quiere subir a recibir su premio de graduación de nene en la escuela, pues que ahí le dice y le motiva que para usted hay grandes premios, grandes cosas esperando, y se cumplió esa profecía a lo largo del tiempo. Maestro. Sí, mi mamá veía siempre en mí algo así como sale en la escena diciéndole a ella, agradeciéndole, ¿verdad? Por ver siempre en mí, agradeciéndole por ver en mí algo grande. O sea, de la manera que ella me trataba como algo, no que me amaba más que los demás hijos, pero ella veía algo en mí. O sea, ella veía como un brillo en mí, ella veía como algo especial. No mejor que los demás, pero sí especial. Bueno, yo creo que he cumplido esa faceta, porque dicen que todo hombre, para poder sentirse completo, tiene que tener un hijo, tiene que sembrar un árbol y tiene que escribir un libro. Usted tiene un hijo, usted me imagino que ha sembrado un árbol en algún momento y no hizo un libro, hizo una película, lo cual todavía es más grande. Maestro, lleguemos al año 2020, lo despedimos el 2019. Usted con su concierto, con sus actividades, con su película, pero arrancó el 2020 con una maleta llena de ilusiones, de sueños, de planes, y de repente se nos enredó el mundo al mundo entero y nos encontramos con esta realidad. Usted es una persona que tiene que viajar, que tiene que presentarse, que está siempre rodeado de público, que siempre tiene compromisos. De la noche a la mañana se encontró con que tiene que quedarse en casa. ¿Cómo ha sido eso para la experiencia personal de Vico Sí, esto que estamos viviendo en el mundo entero? Pues mira, precisamente en estos últimos días, estos días yo no estaba viajando tanto, y de momento al venir esto, pues como quiera, yo soy casero. Cuando estoy aquí, mi vida no cambia tanto con esta lamentable situación, ¿verdad? Yo soy bien casero. A mí me gusta estar en mi casa, no ha habido tanta diferencia, pero lo que sí se ha añadido mucha conciencia y pasión por querer guiar gente y dar luz a la gente desde la raíz, ¿verdad? De sus necesidades, y me refiero a paz verdadera, ¿no? O sea, aprovechar un momento donde la gente está dispuesta a reflexionar, ¿no? O ser receptiva a algún tema espiritual. Yo creo que lo más que me apasiona ahora mismo y me da deseo hacer es eso, darle algo de luz para que vean los asuntos desde la raíz, ¿no? Muchas veces
Cuando digo la raíz, muchas veces me refiero a lo que es pecado. Cuando nosotros, ¿sabes? Por pecado, pues surgen cosas en el mundo y muchas veces, yo no estoy diciendo que esta pandemia sea eso, pero pues se habla mucho de descuidos y malas intenciones y capitalismo envuelto y me sigue, y no me extraña porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso es bíblico. Y cuando dice amor al dinero, yo creo que para mí eso lo dice de una manera que es más, es como más es abstracto, podríamos decir. Dinero, amor al dinero es como amor por sí mismo, como autoidolatría, ¿no? Y esa es la raíz de todos los males. Y cuando ya cuando uno entiende eso y tiene la fe que yo tengo, pues realmente las situaciones son situaciones, no definen tu vida, sino que son situaciones que se te presentan, pero no definen tu vida. Y como no definen tu vida, pues si es positivo lo celebro, pero no me aferro tanto. Y si es negativo, pues simple y sencillamente sigo viendo las cosas de la misma manera. Sé que no define mi vida, por lo tanto voy a estar bien. Analicémoslo desde ese punto de vista que veníamos conversando un poquito más atrás, porque hablábamos del libro, y en el libro hay historias muy parecidas. De hecho, mucha gente agarró en simultáneo varias cosas que estuvieron pasando, principalmente, por ejemplo, pongo el caso de Puerto Rico, en donde ha habido movimientos telúricos. El mundo también se vio amenazado repentinamente por el tema se hablaba de una avispa, no sé qué cosa. Entonces alguien mencionaba en algún momento las 7 plagas de Egipto, y yo me pregunto, si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que nos da enseñanza, y pudiéramos de alguna manera ver esto como una realidad, como un llamado de atención divino, de poner rodillas a tierra, de mirar hacia arriba y de empezar a cambiar un poco el ritmo tan rápido en que estábamos viviendo la vida. Sí, porque lo que pasa es que si no vas a creer una cosa, vas a creer otra como quieras. ¿Me sigue? Pero algo vas a creer y algo te van a decir y de alguna manera te van a influenciar y de alguna manera te van a guiar. Y hoy día, como dije en principio de esta entrevista, están los que enseñan, los que aprenden, los que hacen moda, los que la usan, los que la venden, todo el mundo, la televisión, la radio, algunas iglesias, están todos en el mismo barco, están todos con las mismas creencias existenciales y cosas que realmente no tienen una confirmación de que si eso es verdad o no, no tienen evidencias, no tienen, como te digo, no tienen lo que tiene mi libro, me sigue, que es un libro histórico, un libro científico, un libro de verdad y comprobado, no es un amuleto. Y yo creo que estos días es bueno, por ejemplo, ¿verdad? Vale la pena la enseñanza de cuando Dios a su pueblo, cuando en el libro de Éxodo, cuando le estaba dando las instrucciones para los leprosos, que los ponían en cuarentena, los ponían aparte, hacían todo lo que tenían, los lavaban, se tenían que mantener fuera, distanciados del pueblo. Y ellos no entendían por qué Dios mandaba hacer esas cosas, porque en ese tiempo no había conocimiento científico, ni de bacterias, ni nada de eso. Pero Dios lo mandaba hacer. ¿Qué pasa? Cuando te enseñas esto, lo que quiero decir es que ahí tú notas una mente eterna que sabe todas las cosas, que no estaba sometida a esperar a que un hombre descubriera las bacterias o algo, ¿no? Porque ya el creador de todas las cosas sabe. Y por eso mandó a hacer esa cuarentena al pueblo y el pueblo se curaba. Entonces, lo que quiero decir es que esta mente eterna de quien se dice que es el mismo ayer, hoy para siempre, él mismo, no cambia, pues sigue siendo ese Dios que es sobre todas las cosas y a través de quien se sustentan todas las cosas. Sigue siendo un Dios que puede tomar control de cualquier situación. Y hoy día hay muchas situaciones. O sea, tenemos situaciones políticas de terremotos, de virus, pero ninguna situación tan siquiera se acerca a la grandeza de lo que Dios puede hacer. Por eso es que la fe es algo tan grande, porque hay que tenerla.
O sea, es la llave. La fe es la llave para sacarle el máximo a toda esa información. Es la fe. No es una complicación de estudios. No es un título de teología. Es la fe lo que inicia ese journey, es todo ese conocimiento y toda esa paz y todas esas necesidades, hermano. Es cuando tienes que entender justo lo escuché usted en algún momento decir, que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Claro. Y es una diferencia enorme y está también ahí la ciencia y está el truco de todo entre creer en Dios o creerle a Dios, que es la llave. Estos días Claro. los ha aprovechado para escribir. Hay algunas cosas, ¿qué planes hay cuando volvamos a esta nueva normalidad, como la han denominado las autoridades, que viene en el futuro de Vico Sí? Pues no cambia mucho tampoco porque yo siempre estoy detrás siempre estoy en la misión de exponer lo necesario, ¿verdad? Y de cambiar vidas y volar cabezas para volver interesante el producto y que de esa manera pueda yo hacer mi misión, ¿me sigue? Y poder vivir de ello también, porque vivo de la música. No cambia realmente, lo que cambia es los mismos cambios que siempre vienen, la madurez. O sea, no es otra cosa, son cosas que se añaden ahora mismo en mi música, como siempre he hecho, querer mejorar en arreglos musicales, querer mejorar en letras, ser más directo, más profundo, ser más agresivo si tengo que serlo, ser más poético si tengo que serlo. Sí, que lo que viene ahora, obviamente, con todo lo que estamos viviendo, mi nieto que acaba de cumplir 9 meses, es algo que me inspira y me lleva, ¿verdad? Me lleva el corazón a muchas áreas de la vida y me inspira. Pero no cambia mucho, porque la misión es la misma, ¿me sigue, Moisés? O sea, la misión es la misma, lo que cambian son las situaciones, pero la misión, pues, es igual, es la misma. Una misión que ha sido, insisto, ha sido consona con su pensamiento, con su criterio, con su opinión, con su forma de sentir y su forma de actuar, porque desde hace años, cuando todavía usted estaba dentro de los que se podría considerar los inicios, ya usted visualizaba que el género empezaba a descontrolarse, y a lo largo del tiempo ha sido así. Y hace algunos años pues uno de los nuevos temas de actualidad que la muchachada, la juventud de hoy día vivió muy de cerca y tuvo que seguir la experiencia, fue aquella tiradera en el tema de Tempo con Residente, etcétera, en donde usted quedó también metido en el asunto de alguna u otra manera, sin entrar en aquello y sin tener que definir ni buscar quién a favor o en contra. Me gustaría hablar un poquito, pero desde el punto de vista de lo que usted en algunos momentos manifestó en medios de comunicación, que usted era como el padre bueno, que el padre bueno quería a todo el mundo, pero tenía que hacerlo con autoridad. Extrapolemos eso un poco al género en general, lo que pueda estar ocurriendo en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, en cualquier parte del mundo. Sí, esa canción, bueno, yo aclaro para que no se acuerde bien de qué se trata. Esta canción no fue dedicada ni a Residente ni a Tempo. Es más, precisamente la canción, lo que quiero decirle a la gente es que lo que importa aquí no es que si Residente dijo o que si Tempo dijo, es qué es lo que se siembra para la gente que está escuchando, qué es lo que se siembra en la gente que está escuchando, sea tiraera, sean cánticos de alabanza, sea lo que sea, el fruto de lo que dan esas palabras, el fruto del esfuerzo ese de llámese guerra o lo que sea, ¿no? O sea que mi mensaje era para la gente, porque yo veía a la gente muy envuelta en el entretenimiento de la guerra, y mira que fulano lo que le digo, lo que digo lo que digo el otro, mira como, y me doy cuenta que se envuelven tanto en que realmente es algo estúpido, porque no son parte de la guerra, ¿verdad? Para empezar, no es que le dijeron algo de ellos, okay, no es una guerra real tampoco, porque no, lo que son cosas de competencia que mayormente pues se hace más para negocio que personal, ¿me sigue? Y me doy cuenta que entonces la gente cada vez se entretiene más y más y más con asuntos y usan todo lo que venga, sea negativo, sea lo que sea, para entretenerse y punto, y
y están confundidos y no saben qué pensar y los veo a la gente como tan entretenida con tantas pequeñas cosas que no saben una grande y se meten a averiguar tantas cosas que no aprenden una sola, no aprenden bien una sola porque quieren saber 1000, pero son cosas cortitas de 5 minutos y un videito de 10 aquí, un videito de 2 minutos acá y otro de 4 acá. Tú no aprendes nada. Tú lo que haces es averiguar lo que está pasando en el momento. Qué chiste, cuál es el chiste del momento o lo que sea, ¿no? Y eso fue lo más que yo quise decirle a la gente, o sea, te lo digo, ¿verdad? Resumiéndote. Porque hay un daño que se hace sin la gente darse cuenta. Palabras son palabras y eso influye, eso molda, o sea, amolda le da forma a las naciones, las canciones. Y cómo la gente los toma y cómo la gente las usa. Y nada, yo lo que quise decir ahí fue el punto de vista igual, nuevamente, ¿verdad? Del creyente y de de un creyente que como tantos creyentes pues se da cuenta de lo que está pasando y sabe y quiere decirlo. Y es una realidad, en la actualidad, día a día lo vemos incluso con los medios alternos, ahora con el tema de las redes sociales. Y por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo hoy día, en donde lo único que uno lee es que hay gente en desacuerdo de todo. Si los dirigentes dicen que por aquí es, ellos opinan que esto no debe ser de esa manera. Y luego si dicen que es de esa manera, también están en contra. O sea, todo el mundo es un poco lo mismo que usted dice en la canción, que la gente habla de paz, pero pagan por derramar sangre en estas guerras. Claro. Sea cual sea la guerra. Exacto. Sí, porque la idea es que haya acción. Eso es lo que la gente busca, acción, la gente quiere saber, cada vez tiene menos paciencia para querer enterarse de qué fue lo otro que pasó, cuál es el escándalo nuevo, porque ya estamos acostumbrados a tener todo a la mano, al minuto, al momento. Y lo que no nos damos cuenta es que cada vez, mientras más nos aferramos a querer llenarnos con eso, más evidenciamos que estamos vacíos. ¿Ves? Y es como la persona que yo digo que los que más se pintan y más cosas se ponen y más quieren vestir es los que menos conformes se sienten consigo mismos, ¿verdad? Los que más inseguridad demuestran. Por eso digo lo que digo, porque es genuina mi inquietud con la sociedad en cuanto a ese tema de la llenura, porque a través de los vacíos se cometen errores por los vacíos, ¿me sigue? Gente queriendo llenar vacíos, que caen en diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Ya sea prostitución, ya sea crimen, y por eso lo digo, porque se está tratando de llenar vacío a las personas y es preocupante, de verdad es preocupante. La gente no lo ve tan así porque se ve inofensivo. Se ve inofensiva una persona que simplemente está usando su celular, pero no es. La clave no está en el objeto del celular, la clave está en la información que se adquiere o que no se adquiere, o que se pierde. Lo que se pierde uno de la vida por estar en una información que no le hace falta, por ejemplo. Y se acabó esos 5 minutos, después viene otro videito de 3 minutos, y ahí se te fueron 8 minutos que pudiste haber disfrutado de la vida como tal, y no tratando de llenar un vacío. Lo necesario. Es como lo veo, y por mi fe es como lo veo. Lo necesario es necesario, y lo que sobra está de más. Lo que no hace falta está de más. Eso es correcto. Maestro, mucho se ha hablado de esta parte, ya pues íbamos, no podemos ir terminando esta conversación si no hablamos del tema. Panamá. Se habla mucho de Vico C como el padre del género urbano, pero también se habla de que Panamá tuvo algún protagonismo en ese momento del nacimiento de lo que hoy conocemos como reggae en español o como reggaetón. Sí. Y desde el punto de vista de Vico C, con la experiencia y por haber sido protagonista real de ese movimiento, ¿cómo puede describirle a las nuevas generaciones cuál fue la participación real de Panamá dentro de este movimiento que hoy conocemos? Bueno, yo entiendo que en Panamá se hizo lo que hicimos los puertorriqueños con el hip hop. En Panamá lo hicieron con el dancehall. Y es tan simple como eso.
Nosotros hicimos, no sé si al mismo tiempo que los panameños hicieron el dancehall en español o antes, de eso no sé, no estoy seguro, pero sí sé que antes de nosotros escuchar el dancehall en español, ¿verdad? Que después llamaron, que le decían reggae y después llamaron reggaetón, pero es dancehall, ese es el ritmo, dancehall, que se origina en Jamaica y se hace en inglés, básicamente lo hacían en inglés, canciones así con el acento jamaiquino, algunas quizás jamaiquinos, otras en inglés con acento jamaiquino y qué sé yo, como por ejemplo el de Sombow, por ejemplo, ¿verdad? Sombow del general, Sombow, pues esa es Dembow. So, eh, cuando nos encontramos entonces la cultura puertorriqueña y panameña, ¿verdad? Cada cual con su invento o con cada cual con el seguimiento que le había dado a un género ya hecho, ¿verdad? Porque el hip hop ya estaba hecho y el dancehall también. Y cada cual con su invento de meterle en español y todo, pues como que fue automático ¿cómo te digo? En Puerto Rico era automático que se mezclara porque en Puerto Rico éramos fanáticos del dancehall también. Lo único que el panameño, y yo entiendo que se adelantó a hacerlo en español. Y entonces en Puerto Rico le dieron seguimiento a hacerlo en español también. Pero en Puerto Rico, como ya había unos elementos de actitud de hip hop, yo creo que ese fue el factor que le dio que le dio la diferencia y que le pudo hacer que mereciera un nombre o algo añadido al nombre de reggae, y ahí es que viene el reggaetón, porque reggaetón para mí cuando se le pone el ton, no es que el ton signifique nada, es que le pone algo, le añade algo a la palabra reggae, y yo creo que lo que se hace en Puerto Rico pues es algo que sí, es un género, reggaetón es como un género donde se están añadiendo ciertos elementos a una idea que se hace en Panamá de hacer dancehall en español. Pero en Puerto Rico se une como es tan parecido, ¿verdad? No tan parecido, pero la actitud es tan igual, porque es urbana, la actitud del artista de dancehall, la manera de tirar ¿verdad? Es como bien uniforme con el hip hop. Por eso es inevitable que el que fuera hip hopero, era inevitable que fuera reggaetonero, por lo menos en esa época te hablo, y viceversa. Por lo tanto, fue automático, me sigue. Pero, por eso te digo que yo creo que eso fue una mezcla de la música dancehall del jamaiquino con la idea del panameño hacerlo en español y después Puerto Rico pues, metiéndole unos ingredientes, ¿no? Unos ingredientes, entre ellos una actitud de hip hop que fue como empezó lo urbano realmente en Puerto Rico a través del hip hop. Le ha dado seguimiento al movimiento de Panamá, todo lo que ha estado pasando, por ejemplo, la actualidad con artistas como Sech y otros que han estado defendiendo un poco los colores del género por parte de Panamá. Uh-huh. Sí, ¿no? Y yo sé más de los de vieja guardia, para serte sincero. No han sido tantos los que de cierta época para acá yo le he dado seguimiento, porque lamentablemente en Panamá es uno de estos países que siempre ha tenido demasiado urbanamente hablando, muchos artistas buenísimos, pero es de estos países que por alguna razón u otra pues no se exportan mucho, ¿me sigue? O sea, en cantidad te hablo. O sea, en cantidad, para todo lo que tienen en Panamá, para todos los que existen, ¿sabes? Realmente no sé, a Puerto Rico, te hablo de Puerto Rico, ¿verdad? O aquí en Orlando, Florida, donde vivo, no es normal que exporten lo que está pasando dentro de Panamá. Y de esa manera, pues se pierden muchos nombres en mí, porque yo no me meto en muchas redes, yo no me paso averiguando tanta cosa de ahora, me sigue, o sea, por eso no he estado muy informado. Ok. Maestro, me llega una pregunta a través de las redes sociales, la cual aprovecho antes de terminar. Dice, pregunta para el filósofo del género urbano, si pudiera cambiar alguna parte de su carrera, ¿cuál sería y por qué? Pregunta el profesor Dino a través de las redes sociales. Yo cambiaría todos los momentos en que firmé contrato. y lo haría diferente, ¿verdad? Primero buscaría un abogado, obviamente.
un abogado un abogado y una persona que me orientara sobre el negocio como tal. Después de tener esas dos personas, uno que me oriente, otro que me represente, entonces pues esa es la diferencia que yo haría. En lo demás, pues lo que yo cambiaría casi toda mi vida personal en el aspecto de, ¿verdad? Por los errores. O sea, son tantos los errores que son muchas las cosas las que cambiaría en mi vida personal, ¿verdad? Cosas que hice que no debía hacer, que no hubiese querido hacer. Pero en el negocio, obviamente, para serte sincero, el contenido no lo cambiaría, la actitud de la fe no lo cambiaría, el sentirme seguro de mí, de que yo puedo hacerlo, no lo cambiaría. Me sigue, eso no es tanto lo que cambiaría dentro de mi carrera como tal, pero los contratos sí. De hecho, en la película queda muy claro luego que le explican a usted sobre regalías y todas esas cosas, como abren los ojos, ¿no? Uh-huh. Y queda como un consejo para nuevas generaciones también. Claro, siempre. Sí, porque el negocio es el mismo, lo que cambia es la forma, el formato, muchas cosas de internet, por internet ahora, pero la esencia es la misma, ¿sabes? Y la esencia de los que quieren, ¿verdad? Pasarte el rolo y quedarte con lo tuyo, pues es igual también, ¿entiendes? ¿No? O sea, está la bondad, está la maldad, y lo que cambia son las máquinas, pa. Así mismo es, y sobre todo, bueno, defendiendo y encantado de mantener esa esencia, Vico, y además su modo de escribir, que es tan descriptivo, y eso pues me trae a lo último que quería conversar con usted antes de finalizar, y es la parte, este programa básicamente mueve mucha salsa, entonces yo le decía a la gente, no se preocupen porque con Vico podemos hablar incluso de salsa también. En alguna entrevista le escuché decir que era el más cocolo de los cocolos, admirador de Héctor Lavoe. Musicalmente, y les recomiendo que busquen incluso un video donde Vico se monta con Domingo Quiñones y con Gianni Rivera a cantar y a soñar, o sea, no temerle a la salsa. ¿Qué ha sido la salsa para Vico? Sí, bueno, boricua al fin, pero ¿y cómo ha llevado también un poco eso a su modo de escribir y a su modo de describir a través de sus canciones? Perdona, es que estaba atendiendo algo aquí rápido. Dime la pregunta de nuevo, disculpa. Sí, básicamente la influencia de la salsa, de cómo ha sido y cómo lo ha aplicado de alguna manera en el momento de describir y escribir sus canciones. Mira, precisamente, déjame decirte que yo tengo diferentes influencias. O sea, hay artistas, a mí me gusta la música, soy fan de la buena música, no importa el formato ni el estilo, ¿verdad? El género. Pero yo me atrevo a decir que para lo que yo hago hoy día, lo que es Vico C, en todo el arte que yo he hecho, todas las formas y todo, la mayor influencia viene de 3 salseros, que son Rubén Blades en la composición. No es que es lo único que hace, ¿verdad? Pero la composición de él fue lo más que me llamó la atención. Y todo lo que trae ese paquete, ¿verdad? De todo lo que Rubén hace en una composición. Willy Colón, como su tipo de arreglos musicales. Había unas cosas clave que yo aprendí de oído, escuchándolo mucho, enfiebrado, ¿verdad? Con los discos viejos de él, con Héctor. Y Héctor Lavoe como cantante. O sea, Willy, Rubén y Héctor, para mí, fueron mis mayores maestros cuando se trata de formarme, cuando se trató de formarme como artista, ¿no? Como para este negocio de la música. Artísticamente hablando, ellos realmente hay mucha influencia ahí en la salsa. Aunque no esté buscando, yo muchas veces he hecho cosas que no estoy buscando hacer algo salsoso, pero hay partes que salen salsosas como quiera porque la influencia está ahí. Al momento, no solamente al momento de escribir, sino al momento de los arreglos, ¿dónde nacen esas ideas de meter un trombón por aquí, de hacer un swing de cha-cha-cha o de bugalú en alguna canción, o los arreglos musicales que tiene tanta diversidad? Por ejemplo, la inglesa, que la hablábamos hace un rato, esa parte, esos toques, ¿cómo llega a esa parte, Vico C? La inglesa fue como un estilo, fue como una sopa de diferentes ingredientes, un poco de aquí, un poco de allá, ¿verdad? Por ejemplo, hay
ahí hay mucha influencia, o sea, de Richie Ray, Bobby Cruz, en los bugalú que hacían el estilo Jala Jala, las canciones Jala Jala que cantaban, y los otros bugalú que llegaron a grabar en esa época del bugalú. Pero entonces tiene de Barreto, tiene, ahí tú oyes lo del Pito, de Joe Cuba y Cheo. O sea, ahí eso está combinado, pero vámonos por encima también. Tiene un swing salsero sí, bien marcado. Hay una combinación de influencias, pero el querer hacerlo es algo genuino, ¿no? El querer hacerlo no viene de que porque, quiero hacer algo salsoso para variar, no, es las partes que son salsosas son bien genuinas. Hay algunos estilos que yo he hecho en mi carrera que no son necesariamente mis favoritos, pero los hago de una manera que me gusten, y porque estamos aquí en el negocio, ¿no? Y estoy atendiendo a un público. Pero cuando sale algo salsoso que tú ves que eso no tiene nada que ver de que yo esté tratando de convencer, de meterme en el género ahora, porque eso no es lo que hacen el género de ahora. O sea, no es tratando de impresionar a los adultos, porque los adultos ya están del lado de acá, ya llevamos muchos años, ¿me entienden? Es una cosa bien genuina, una pasión real. Ok. Me piden, bueno, la pregunta de siempre, y esa me la manda el público, ¿alguna participación en algún futuro con algún talento de Panamá? Colaboración, sí, que le llaman, ¿no? Bueno, Rubén es el primero en mi lista, ¿no? O sea, es de los primeros en la lista mundial. Y bueno, como te dije, tengo que orientarme porque no quiero ponerme a mencionar alguna persona que de momento la gente esté pensando mucho más en otras, ¿no? Y que se descubra el desconocimiento mío que me llena de vergüenza muchas veces por no estar muy orientado, ¿me sigue? Y no quiero no quiero traer faltas de respeto nacionales aquí, pero sí, de tiempo en tiempo siempre me acuerdo de que lo que he escuchado en Panamá, especialmente cuando voy a Panamá, siempre, como te dije, hay una muchedumbre de artistas, mano, ¿sabes? Por ejemplo, Omar Alfano. Omar Alfano es panameño, ¿no? Sí, correcto. Omar Alfano, aunque su fuerte sea más en la escritura, yo sacrificaría, ¿verdad? Porque me gusta escribir lo mío, pero yo le diría a Omar, quiero hablar de esto, hazme una canción y punto, y con confianza yo lo recibiría porque es un genio. Es un genio de la letra y de la melodía, que para mí eso es bien importante, la melodía, que es un lenguaje aparte, ¿no? Y fuera de eso, pues de los vieja guardia, pues ya tú sabes que con Nando Boom yo siempre quise hacer algo, fíjate. Con Nando Boom yo tenía como que esa esperanza de hacer algo. Me gustaba mucho Nando Boom. El general también, ¿verdad? Y estaba los de la vieja guardia, Gringomán, Renato. Y mano, y de verdad que con cualquiera de ellos yo realmente, o sea, yo hubiese hecho un featuring fácil y lo hubiésemos explotado fácil porque talento hay, ¿no? O sea, es que haya talento. Nosotros ya tenemos, gracias a Dios, muchos de esos vigentes y esas opciones nunca se desechan. Maestro, yo arranco por darle las gracias por este tiempo a usted. Mira, a perdona que te interrumpa, Moisés, perdona que te interrumpa, pero creo que vale la pena la interrupción porque para cerrar con ese tema, el Rookie, brother, el Rookie fue uno de los más que me impresionó. Yo diría que a lo mejor el más que me ha impresionado de los que yo he escuchado en Panamá. Te estoy hablando de ya una época unos años más antes, ¿no? El Rookie para mí, pues, no solamente de Panamá, yo creo que en el género, de lo que yo he escuchado en el género, en la historia, ha sido de las pocas personas que me ha llamado la atención con la letra, con el estilo, la melodía, que me ha captado también, me ha llamado la atención su interés en sembrar temas de contenido también. O sea, me acuerdo que el Rookie, pues, a mí me impresionó. Una vez creo que cantamos más que una sola noche en Panamá, juntos, ¿no? En la misma tarima. Y me acuerdo que siempre tengo este recuerdo y ojalá que él escuche esto, el Rookie, ¿verdad? Porque él acababa de cantar
y tenía que bajar una escalera de la tarima, te bajas de la tarima y bajas una escalera, ¿verdad? Y él venía bajando y yo iba subiendo, porque a mí me tocaba después. Y siempre tengo ese recuerdo, que yo creo que él me pasó por el lado y yo sabía que era alguien importante por cómo estaba vestido y como, ¿sabes? Yo como que me suena que es una estrella que se acaba de bajar de tarima, porque, ¿sabes? No que tenía guille de estrella, sino que parecía, me sigue, o sea, la vestimenta y el portecito. Son tipo, lo encontré humilde, bueno, no lo analicé tanto, nos pasamos por el lado y punto, me sigue, o sea, fue como que bien rápido. Y tengo ese recuerdo y yo pienso que ese era él, el que iba bajando por la escalera y si es cierto, yo pienso que él se debe acordar que como que tuvimos contacto visual, ¿no? A lo mejor un saludito así, un saludo de ética, ¿verdad? Con la cabeza, como cuando tú ves cómo está o whatever, pero no llegamos a conversar, ¿verdad? Y honestamente me hubiese gustado conversar con él. Wow, qué bonito recuerdo y sobre todo qué bonitas palabras para alguien que también Panamá le tiene un cariño muy especial precisamente por eso, por la limpieza de sus letras, por la pureza de su forma de ser y de pensar. Y el talento sí, con el que lo hace, porque sin el talento no es atractivo. es correcto. ¿Me sigue? Si no lo hace con talento, no lo hace atractivo. O sea, eso es importante. Correcto. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, maestro, muchas gracias a usted, a su equipo, bueno, a su esposa, que ese pilar y esa conexión con todo. También tuve el gusto de poder ahí intercambiar algunos mensajes a través de redes sociales con su hija, que cada 5 de septiembre, pues Panamá y el mundo entero se celebra ese cumpleaños, que yo creo que usted jamás imaginó que ese regalo musical iba a ser tan significativo y se iba a convertir en un himno en donde hemos llevado desde los 13 años, pues de Mara toda su vida, cada año nos acordamos que está de cumpleaños. Y eso... Sí, no, eso yo lo escribí en la cárcel, cuando hice 6 meses de cárcel. Escribiéndola desde un hoyo como ese, menos se imagina uno, ¿verdad? Lo que va a lograr la canción. Pero sí, ha sido así, es un himno, yo creo que es un buen himno para los padres, ¿verdad? 5 de septiembre, por lo menos, me siento que le ha añadido al mundo latino, especialmente, le ha añadido un día de buena reflexión, ¿verdad? Como padre. Eso es correcto. Cuando nace una hija mujer por un padre, ya hay 2 himnos. Mi niña bonita, que es una canción pues que también ha sido también en salsa y todo lo demás, y el 5 de septiembre, que por supuesto es un clásico. Maestro, las gracias. El problema no es cuando nace, el problema es cuando crecen. Exactamente, que siguen los tiburones por ahí dando vueltas. Mis primeras palabras, maestro, para agradecerle a usted, para agradecerle a Sonia, para agradecerle a la familia, para agradecerle estos minutos que nos ha regalado para Panamá, que estábamos ansiosos por esto. Y le dejo ahora a usted para que le dedique sus palabras y todo lo que usted quiera decirle a este pueblo panameño que estaba ansioso por escucharlo. Pues Panamá, primero les agradezco porque fue el segundo país que me recibió fuera de Puerto Rico. O sea, cuando yo fui a Panamá, yo apenas me acababa de convertir en un artista internacional, viniendo de Puerto Rico y Santo Domingo, ¿verdad? La manera que lo hicieron desde el principio, el respeto que siempre me han dado, quiero agradecerles por eso y agradecerles de corazón, siendo el país de uno de los artistas más increíbles que, en mi opinión, en la historia de la música popular, que es Rubén, pues entonces lo miro como que con más respeto, ¿verdad? Diciendo, wow, este país, mira lo que este país da. Rubén entre otros, ¿verdad? Rubén entre otros. En el boxeo, mano de piedra, o sea, estamos hablando también de que es un país que ha sido llamativo, no solamente por el canal, ¿verdad? Pero ha sido llamativo al mundo. Nos vemos pronto allá, voy a ir pronto por allá, voy a sacar primero canciones nuevas que tengo ahora, unas escritas, otras ya grabadas, y que cuando vaya para allá, pues hace tiempo que no voy, pero ya este viaje, la diferencia va a ser bastante, porque he crecido bastante como hombre desde la última vez que fui a Panamá, y yo creo que puedo ofrecer mucho más ahora cuando vaya. Así que una vez más a ti, Moisés, a todos los medios de comunicación en Panamá, darle gracias, ¿verdad?, por lo que hayan aportado en mi carrera. Siempre lo digo, Panamá, cuando menciono esos primeros países que me abrieron las puertas, siempre menciono a Panamá porque es un hecho.
Así que nos vemos pronto, Dios les bendiga, los quiero como si los hubiese parido y Moisés, a ti también, Dios te bendice y sigue para adelante atreviéndote a abrir puertas para temas que no son bienvenidos en todas las esquinas, pero más sin embargo son los más necesarios, así que gracias. Me quedé con ganas de hablar de otros temas también de corte político, pero de eso hablaremos otro día, maestro. Un placer enorme nuevamente. Gracias a Sonia y a usted y a todo el equipo. Y Panamá y Estéreo Azul siguen con las puertas abiertas siempre para usted. Gracias, varón. Igual, gracias. Yo sigo hasta las 8 acá, así que usted si quiere mantener la sintonía por ahí a través de la red es bienvenido. Y gracias, maestro, nuevamente. Hasta luego. Lo prometido es deuda. Calle, mira cómo está, y no digas que no tienes que ver con su maldad. Y cumplido. Aunque se me escondan y lo nieguen, no voy a ser hipócrita para que mis discos peguen, pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen. ¿Estás contento, Moisés? Sí. Cosas con tal de que lo suenen. ¿Estás feliz, Moisés? Sí, sí. Sacó el bolígrafo y me... ¿La votaste, Moisés? Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que sí. Diciendo la verdad, me dicen el killer. Hora 16 me indica el cronómetro de Estéreo Azul, la reina querube pendiente. ¡Uy! Diciendo las verdades me dicen el killer. Ahora busque el alcoholado y sóbense. Te lo dije que la tenía pesada, ¿verdad? Yo eco. Ahora tengo que decir yo también eso. Ahora busquen el alcoholado y sóbense. Porque hicimos, nos atrevimos, como dice el propio Vico, a hacer esta entrevista. Era una entrevista que queríamos hacerla y bueno, es que hablar con Vico sí, es hablar, yo quería demostrar lo que ustedes han podido ver. Vico sí no se le dice el filósofo por la letra de sus canciones, no se le dice el filósofo por un modo de pensar momentáneo, por una moda que haya querido imponer. Vico sí es un ser humano profundo. Y un ser humano, cuando yo les recomiendo, fuera de todo esto, vean la película. Ahora que están en tiempo libre, así que se están mandando, que si La Casa de Papel, que si de esta, que si la serie aquella, que si la película, métase en YouTube y busquen, o en Amazon, ahí que nos indicó Vico, o en otras plataformas, busquen la película de Vico sí. Es una película real, es una película bien hecha, es una película buena, o sea, es una película latina, pero bien hecha y bien producida. Musicalmente la van a disfrutar, van a ver una historia detrás de Vico sí, que es lo que también planteamos en la entrevista. Muchos de los exponentes del género urbano siempre hablan que de alguna u otra manera, pues hubo rupturas familiares, que tuvieron que ir para la calle, que no, Vico tuvo una vida de familia. Vico tiene una vida familiar bonita, con sus hijos, con sus altas, con sus bajas, como cualquier ser humano. Pero es cónsono con lo que él practica, lo que predica, por decirlo de esa manera. Y así ha sido siempre. Y eso ha sido lo simpático, porque los que conocemos a Vico sí, desde los años 80, pues hemos visto al mismo artista evolucionar, pero dentro de los canales que él nos enseñó que iba a ser su política musicalmente hablando. Él no ha tenido que transformarse, él no ha tenido que cambiar, él no ha cambiado su discurso. Es más, ha ido de frente en contra de su propio movimiento para los que de alguna manera se han descarriado y han sembrado, como es la palabra que él utiliza, esas cosas que no tienen que sembrarse. Yo les digo a ustedes, la música puede gustarte o no gustarte, eso siempre lo he mantenido. Pero lo que tú tienes, el arma que tú tienes a través de una canción, y sobre todo una canción que pueda ser popular, está sembrando un criterio en las personas, en los jóvenes, en la gente en general. No todos pensamos iguales, hay gente que tiene una forma de pensar un poco diferente y dice, no, esa canción la escuché y punto. Pero hay otros que no, hay otros que sí buscan una guía, buscan de alguna manera entender algo y entienden que lo que nos está diciendo una canción es la forma adecuada, por ejemplo, de tratar a una mujer. Es la manera adecuada de llegar a un baile y decirle a la mujer, y ven, vamos, y abre y dale, voy para encima. Y no, o sea, no es la manera correcta. Al final del camino no es así que es la vida. Y qué gusto, de verdad, que yo he tenido durante esta experiencia del COVID-19 y de estas entrevistas que he estado realizando, el gusto de hacer entrevistas muy buenas. De verdad que me siento contento de todo, pero de esta entrevista en especial me siento gratamente complacido y bueno, sobre todo limitado. Yo no quise, bueno, tenía un Vico sí muy cómodo, pero no quise llevar la entrevista más, pude haberlo hecho, pero de veras que
que no lo hice porque por respeto al artista sobre todo, pero teníamos una conversación muy buena para hablar, pero creo que cumplimos con un abanico de temas que habían sobre el tapete, y me siento gratamente complacido, y sobre todo por ustedes, los oyentes que han estado pegados ahí. Yo voy a hacer un breve cambio comercial y vengo con unos minutos que nos van a quedar para escuchar algo de música. En este especial de Vico Sí, que lo tuvimos en vivo a través de Estéreo Azul.